Seguimos hablando de aspectos prácticos de la educación con nuestra experta favorita, la presidenta de la Fundación Trilema, teóloga y pedagoga, Carmen Pellicer. ¿Qué tal, Carmen? Hola, Salva. Muy bien. Oye, vamos a ver, ¿necesitan los docentes españoles aprender más? Sí, a ver, los docentes necesitan aprender siempre y no cesar de aprender. Yo siempre comparo con un médico. Imagínate un cirujano que hace 20 años que acabó la carrera. Evidentemente, si entra en un quirófano y usa lo que aprendió durante su carrera, sería totalmente obsoleto, nadie iría a verlos, ¿no? Vamos, porque además, el pobre que estuviera allí... se juega la vida del paciente en el quirófano, ¿no? Yo siempre digo que un profe se juega la vida de los alumnos en el aula. Entonces no puede cesar de buscar, de aprender, porque igual que avanza la medicina, avanza la pedagogía, avanza la neurociencia, como hoy es uno de los grandes acicates, ¿no?, de innovación educativa. Entonces, un docente siempre, constantemente, tiene que aprender. Y junto con esto hay en España una particular necesidad de sistematizar toda la formación permanente de los docentes. ¿Y en qué aspectos deben aprender, digamos, más los docentes españoles o otra cosa, ¿no? Si no es... Bien, yo creo que cada docente, ¿no?, tiene unas necesidades. A mí me gusta hablar de las competencias que un docente tiene que tener en el aula, ¿no? Hay un primer abanico que está relacionado con su disciplina. Un docente tiene que saber matemáticas, historia, ciencia, pero no solamente tiene que saber mucha historia, tiene que saber didáctica de la historia, cómo hacer sencillo lo complejo, cómo hacer que los niños entiendan el sentido del tiempo, el progreso, las causas históricas, la repercusión de un acontecimiento sobre una guerra 200 años después, las razones por las que nuestro mundo es el que es, ¿no? Eso es lo que llamamos la didáctica de la disciplina. Ese es un abanico de competencias que todo docente tiene que manejar. Luego hay un segundo abanico de competencias que tienen que ver con cómo conoce a sus alumnos, cómo conoce psicología evolutiva, cómo interpreta los comportamientos de cada uno de los alumnos, cómo diagnostica las necesidades específicas, las dificultades, las posibilidades, ¿no?, las capacidades de crecimiento que tiene cada niño. Hay un tercer abanico de competencias que tiene que ver con las habilidades de comunicación, ¿no? Cada vez más, además, los maestros casi que competimos, ¿no?, con la tecnología. Hay que saber y conocer bien la tecnología educativa y cómo eso se usa al servicio del aprendizaje. Pero además hay que tener habilidades sociales, hay que ser... Yo digo, a veces hay que casi que aprender teatro, ¿no? Porque tú entras en un aula y tus espectadores esperan que tú enganches, ¿no? Entonces, habilidades de comunicación, de habla, lenguaje no verbal. Luego hay otro abanico de competencias que tienen que ver con la gestión de lo que yo llamo el clima en el aula, ¿no? El bienestar, el índice de bienestar que logras que tengan tus alumnos. Esto tiene que ver con los modelos de disciplina, cómo mantienes el respeto, el orden, cómo creas una cultura del esfuerzo durante el tiempo del aula, pero a la vez como el clima es amable, como apetece, ¿no? Y gestas motivación, porque al final la motivación es engañar a los alumnos, es hacerles creer que les apetece hacer lo que no quieren hacer, ¿no? Entonces, esas habilidades de motivar, ¿no?, de despertar la curiosidad. Y luego hay un abanico importante, hoy yo creo que cada vez más importante, además de, por supuesto, la parte de saber evaluar, del aprendizaje, de manejar muchas metodologías creativas y activas dentro del aula. Quizá el último abanico hoy es que necesitamos docentes capaces de trabajar en equipo. Esta idea del maestro genial, ¿no?, que cierra la puerta de clase, claro, y que nadie se entere. Y bueno, posiblemente él sea genial y sea capaz de tener ese carisma para despertar, no es suficiente, porque hoy educar a un niño es complejo. Entonces hace falta que nuestros docentes sean capaces de trabajar en equipo y de generar complicidad con la familia, con la municipalidad, con bienestar social, con otras escuelas. Pero es que se les está pidiendo a los docentes que sean mega superhéroes, ¿no? Bueno, yo creo que ser docente, ser maestro es lo más importante que hay en la vida, ¿no? Y en las culturas, en los países, entre comillas, de éxito, ¿no? Creo que el respeto social al maestro revela precisamente la complejidad que tiene esa profesión, por la responsabilidad que conlleva, que es educar a las futuras generaciones. ¿Y cómo conseguimos que los maestros, que los docentes tengan estas capacidades, ¿no?, que parecen tan complejas, tan diversas? Bien, nosotros hemos trabajado en estos meses en el Libro Blanco, este documento para el debate educativo, ¿no?, que ha despertado tantas aportaciones en un sentido y en otro en nuestro país, ¿no?, donde hemos propuesto un modelo
pues precisamente de acompañamiento a la excelencia de la docencia. Hay un primer abanico de factores que tienen que ver con la selección, quiénes van a ser maestros, quiénes acceden a la Facultad de Educación, cómo se selecciona ese tipo de persona, ¿no? Cómo se seleccionan los alumnos, aquella vieja idea de que a magisterio iban los que no valían para otra cosa, ¿no? Claro. Que todavía, pues hoy ya no es real, porque de hecho las notas de corte para las facultades de educación son bastante altas, pero hace falta otro tipo de cosas. No es suficiente el tener una cierta altura intelectual, hace falta calidad humana, ¿no? Para educar niños. Entonces, los procesos de selección, la formación inicial, cómo diseñamos nuestras carreras del antiguo magisterio, ¿no? Y por supuesto el CAP, entre comillas, es decir, cómo formamos a los docentes de secundaria, ¿no? ¿Qué forma de organizar esa formación durante el periodo que hemos llamado el MIR educativo, ¿no? Igual que los médicos en medicina, por volver a la comparación, preparan sus conocimientos teóricos en la universidad, pero pasan 2 años en un hospital, claro, tutorizados. prácticas, claro. Exacto. Proponemos que los maestros, cuando terminan sus estudios, pasen 2 años tutorizados en una escuela, 2, 3 años, depende, ¿no? Con tipologías de contratos diferentes y sobre todo con un sistema de mentorización, es decir, de ayuda de profesores buenos, expertos, que les vayan, ¿no? Acompañando, claro, y abriendo en su camino práctica. también, ¿no? Exacto. Ayudando un poco. Y luego el tercer elemento, pues es una vez ya, entre comillas, eres maestro consolidado, cómo se mantiene esa tensión de mejora, de excelencia constante, de innovación, de formación permanente, y cómo se acompañan en las escuelas esos sistemas. Yo, en fin, voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Y algunos docentes con los que yo he hablado te dicen, es que, ¿cómo voy yo a interesar, ¿no? en un grupo en el que hay 35, 40 chavales con las hormonas a tope en plena adolescencia, por el barroco, a mis alumnos? Si ya con que no se maten a tortazos en clase ya me parece que es un esfuerzo tremendo, ¿no? Porque te dicen ellos, antiguamente los alumnos que estudiaban en general eran hijos de padres que querían que estudiaran sus hijos, pero ahora están todos, incluidos los que a lo mejor sus padres no quieren que estudien, no les facilitan esa posibilidad y todo eso. Bueno. Claro, porque antiguamente, y no hay que idealizar el pasado, porque está mito de cualquier tiempo pasado, estudiaban fundamentalmente para una profesión. Es decir, la razón por la que los padres querían o queríamos que nuestros hijos fueran a la universidad es porque realmente pensábamos que iban a tener un trabajo mejor. Claro, que iba a ser médico, iba a ser abogado. Ahí, en la educación obligatoria, enseñamos para la vida, no solo para la profesión. Y la educación obligatoria lo que capacita a nuestros alumnos es para diseñar su propio proyecto de vida, no solo para trabajar en un trabajo de perfil más alto, más bajo, etcétera, ¿no? Esto se hace en la educación no obligatoria, en la formación profesional, en la universidad, ¿no? Pero la secundaria, la primaria y la secundaria, está diseñada y debe diseñarse para afrontar para todo, la vida. ¿no? Entonces, ¿yo por qué enseño el barroco? Por seguir con tu ejemplo, ¿no? Sí. ¿Por qué cojo un grupo de tercero de la ESO y le enseño el barroco? ¿Para que sean historiadores del arte o trabajen en una biblioteca? ¿O para que cuando vayan de viaje y vean una catedral disfruten, comprendan, compartan, ¿no? Y puedan buscar, ¿no? Entonces, yo creo que el enfoque es distinto, con lo cual la metodología es diferente. Y sí es posible, claro que es posible diseñar experiencias de aprendizaje atractivas, algunas más atractivas. Pero hay veces que tú miras en los libros de texto, ¿no? Y miras, el libro de historia del arte es para historiadores del arte. Es para morirse. El de lengua, el gramática, claro. el de lingüística o el de lengua española es para filólogos, el de matemáticas para matemáticos. Mira. Y yo creo, sinceramente, que si tú le preguntaras a un profesor de historia del arte por las matemáticas que dan los alumnos a los que le da clase, estoy convencido de que no tendría fácil aprobar el examen. La revolución en la innovación educativa supone un cambio muy grande de paradigma. Tú piensas que los 35 chavales, ¿no? Están locos por el fútbol, ¿vale? Y con su entrenador entrenan, les hace correr, sudar, dar 20 vueltas al campo y obedecen y mantienen la atención. Y de hecho alguno se compra y lee la biografía de Messi y él no sé qué. Una vez a la semana, ¿no? O 2 veces a la semana, 1 hora. O aquellos que disfrutan. Hay que pensar
¿Qué hace que un adolescente disfrute aprendiendo cosas que no son necesariamente académicas, ¿no? La revolución dentro de las aulas supone, pues, no sé, incorporar, ¿no?, como todas las metodologías de los campamentos, es decir, cambiar la perspectiva del aula. El libro de texto no es el guión del aprendizaje, es una herramienta, como el niño que le encanta el fútbol y lee de motu propio la biografía de Messi. Hay que hacer que la consulta, la información, la reflexión, ¿no?, el aprendizaje curricular se inserte en experiencias vivas, ¿no? Y eso es lo que está cambiando en nuestras aulas, y hay muchos buenos profes, ¿no?, hoy cambiando la forma de enseñar la historia, las matemáticas o las ciencias, ¿no? Ese es el desafío, ¿no?, revolucionar para que realmente las aulas sean, yo siempre digo, como laboratorios de vida, ¿no?, donde tú puedas recrear situaciones vitales que empujen a los alumnos a seguir aprendiendo. Hoy Internet, esto lo hemos hablado en algún programa, ¿no?, da mucha información, tiene bancos enormes. De hecho, los alumnos están con el telefonillo siguiendo exacto, a ver si lo que dices está bien o has metido la pata. Ahora es peligroso, ¿no? Entonces, antiguamente, en viejos sistemas, la escuela tenía que dar mucha información. Hoy la información la da Google, y la escuela tiene que enseñar aquello que Google no enseña. Posiblemente hacer las buenas preguntas y a buscar y explorar y generar competencias para usar ese conocimiento en situaciones vitales reales, que pueden ser en el mundo profesional, pero también en las relaciones afectivas de pareja, en el tiempo de ocio o simplemente en el tiempo de soledad, ¿no? Educar es mucho más que amueblar cabezas con información, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Como siempre, Carmen, ha sido un verdadero placer compartir estos minutos contigo. Nos vemos en 15 días. Muy bien, gracias. Gracias a ti.